Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Betty Hernández y hoy en la sección de Cultura de Radio Granada me acompaña la escritora y periodista Karina Sáenz Borgo, quien se conecta con nosotros directamente desde Madrid. Hola Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Betty? Qué gusto saludarte, la verdad, un gustazo enorme conversar contigo. Igualmente para nosotros tenerte aquí de nuevo, además que recuerdo que la primera entrevista que hice para la radio fue contigo. Así que qué bueno. Sí, es Sí, sí, verdad. sí. El otro día me conseguí un documento al respecto, así que yo encantada de repetir y todo lo que se pueda. Es muy bueno tenerte acá con nosotros. Y bueno, como les decía, Karina es escritora, es periodista, periodista cultural para el diario ABC, es autora de novelas como La hija de la española, por favor quédense con este nombre, El tercer país, La isla del doctor Schubert, además que su primer libro, Crónicas barbitúricas, también lleva ya unos cuantos años, pero cuando les digo que se queden con este nombre, con La hija de la española, es que fue una novela que Karina publicó en el 2019 a propósito de una serie de eventos un tanto turbulentos que vivió Venezuela. Bueno, Karina es venezolana, lleva ya unos cuantos años en Madrid, llegó un 12 de octubre, lo recuerdo perfectamente, es una fecha muy emblemática para ella, pero bueno, en la novela Karina refleja lo que fue una serie de acontecimientos, manifestaciones muy violentas que vivió el país en el año 2017 en contra de la dictadura de Nicolás Maduro y Ujú. ella lo refleja en esa novela. Desde entonces, desde el 2019, la novela ha tenido muchísimo éxito, ha sido pues traducida a más de 20 idiomas, le ha merecido a Karina una serie de premios y reconocimientos literarios, pero en la actualidad, en 2025, esa novela inspiró la creación de una película, Aún es de noche en Caracas, que se presentó ya en el Festival Internacional de Cine en Venecia, el Festival de Cine de Toronto, en el Festival América Latina de Biarritz. Y Karina, tú nos compartiste esa noticia cuando tu novela, La hija de la española, fue adaptada al cine, a una película. ¿Qué sentiste? ¿Cómo se siente, cómo se vive eso de que una novela escrita en el 2019, además de un capítulo bien violento y turbulento, no quiere decir que en Venezuela todo ya está solucionado, pero que en el 2025 se lleve a la gran pantalla y que Venezuela nuevamente, la situación de Venezuela, pues pueda ser vista y expuesta en el mundo? Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sientes? Mira, yo al comienzo de la experiencia, desde el minuto cero, fui muy escéptica con todo el proceso. Siempre he sido muy escéptica siempre con el cine, con las adaptaciones, porque es un mundo que requiere otra dinámica, donde una cosa se puede hacer y la gente puede trabajar muchísimo y puede no darse, puede no estrenarse, puede rodarse, pero puede no programarse. Entonces siempre fui muy escéptica, pero sin duda alguna ahí fue un elemento clave el productor de la película, un actor además que tiene mucha visibilidad internacional, que se llama Edgar Ramírez, él está radicado en Los Ángeles. Edgar, además de ser un lector impresionantemente bueno, un tipo culto, cuando nos sentamos a hablar de esto en el 2019, a mí me gustó mucho cómo él había entendido la historia y así seguimos adelante. Pasó una pandemia, pasó una serie de cosas, él eligió por supuesto, llegamos a un acuerdo contractual. Él eligió a unas directoras, a Marité Ugaz y Mariana Rondón, que son fantásticas, las dos son independientes, y el resultado final, digamos, todo ese proceso, al verlo en la pantalla, lo que me produce a mí es un inmenso respeto, porque en el fondo todo acto de adaptación cinematográfica es un acto de escritura. Y ellas respetaron el tono de thriller del libro, pero lo Mm, convirtieron en una película muchísimo más política. Por supuesto que audiovisualmente se comprende mejor que es Venezuela, pero la formación política de ambas estudiaron en la escuela de cine. Son cineastas políticas, saben perfectamente ok. dónde cargar las tintas. Entonces, en la película es mucho más política, queda mucho más reflejado el sistema autoritario. Adelaida Falcón, que es un personaje muy curioso y muy problemático, porque es una víctima que se comporta como un verdugo, podría estar ambientada en cualquier sociedad, ¿no? En cualquier sociedad de depredación, ese tipo de cosas. Ahora te digo, a mí la experiencia me pareció enriquecedora. Si un libro está incompleto sin un lector, o sea, sin lectores un libro está amputado, no tiene ningún sentido, no se comunica. El ejercicio de que lo adapten al lenguaje cinematográfico es una fiesta, ¿no? En muchos aspectos, porque uno aprende muchas cosas. Ellas resolvieron temas, por ejemplo, que yo siento que no resolví tan bien.
redimieron personajes que eran fundamentales en el libro. Y la verdad es que estoy muy contenta, estoy muy, muy contenta, sobre todo porque se ha abierto una ventana de aprendizaje, ¿no? Mm. Eh, Sobre todo eso, de aprendizaje. Sí, a veces suele ser, tú decías que estabas como muy escéptica y a veces hay mucho miedo porque las adaptaciones a veces son totalmente distintas a la obra original. De hecho, conozco muchos escritores que luego de que sus obras han sido adaptadas a cine o a series, no voy a mencionar aquí a ninguno para no comprometerlas, pero que se sienten totalmente decepcionados. Eso no fue el caso. O sea, en tu caso, pues sientes que fue una buena adaptación y que sin embargo sigue siendo, pero tiene mucho más matiz político, que quizás es lo que se necesita, ¿no, Karina? Un poco con la situación de Venezuela que ha seguido galopando, perdón, que no es la misma situación de 2017 la que reflejas en la novela, pero que sin embargo hoy en el 2025, pues ya Mm. Venezuela también tiene otro tinte, otro matiz. Y a mí me llama mucho la atención que tu escritura siempre la definen como muy violenta, como muy cruda, siempre está atravesada como por esa flecha del desarraigo, siempre escribes por los que se fueron, por los que perdieron, por los que sobrevivieron, pero es que eso no ha cambiado mucho, ¿no? De la actualidad ahora en Venezuela. No ha cambiado, no ha cambiado al revés, ha ido a peor la situación, digamos, de la que parte esta reflexión, solamente que la percepción ha cambiado. Cuando yo salí en el año 2019 Mm, a decir y a comparar que el volumen del éxodo venezolano era equiparable al de Siria, me miraban raro. mm, Cuando yo hablaba del régimen de Nicolás Maduro como un régimen autoritario, me miraban con un escepticismo, como no había una conciencia, ¿no?, de que había una violación sistemática de los derechos humanos. Eso, bueno, por supuesto que ha cambiado. Yo creo que tengo una sensación de muchísima incomodidad con estos temas, porque me lo comentó un amigo cineasta, además venezolano, muy joven. Él me decía, Karina, ¿tú no sientes que Venezuela es una jaula muy pequeña? Y yo le digo, sí. Le dije yo, sí, pero lo que pasa es que esa es nuestra circunstancia. Es decir, el accidente es que nosotros vivimos un proceso autoritario que nos marcó. No se puede negar, pero la sensación que yo tengo es que cuando estas circunstancias se viven, por ejemplo, en otros contextos, en otras latitudes, hablar del desgarro que eso supone, lo vemos con mucha más naturalidad, ¿no? También creo que el tema está políticamente muy contaminado. Creo que hay toda una polarización en los debates que frivolizan la narrativa, pero la novela sigue siendo lo que es, ¿no? Creo yo, una historia de una señora que es Adelaida Falcón, mm, que abandona su identidad y decide emprender una huida, ¿no? Que en el fondo es una épica muy, muy universal, ¿no? El que huye. Lo que pasa es que, claro, concretamente yo estaba retratando un elemento que me es propio, que me es familiar, ¿no? exacto. Entonces, claro, y la violencia por lo menos es algo que yo creo que no puedo abandonar. Me gusta, me gusta, yo sé que suena mal lo que estoy diciendo, pero me gusta, me gusta. Creo que la belleza, hay belleza incluso en los sitios más horrendos, ¿no? Mm. Y claro, eso es como una impronta. Y tengo pruebas para demostrar que mi violencia no viene solamente del tema político ni venezolano. Tengo hallazgos recientes en mi propia escritura que me permiten verlo. Sí, definitivamente. Y yo quería compartir algo que escribiste en Instagram. Karina es muy activa en sus redes sociales. Y luego de la presentación en Venecia, tú escribes una serie de agradecimientos y el último párrafo de ese agradecimiento dice, gracias al Atlántico, al Adriático y al inmenso quirófano que supone el movimiento, cambiar Mm, de lugar, moverse, irse, regresar, nos abren canal, siempre. Nos mm, devuelve distinto a la vida, nos hace ir a la muerte y volver de ella. mm. De eso Yo estás hecha. Tu estoy escritura está hecha, de convencida. hecho. Estoy convencida de eso y sobre todo en un momento, creo, yo antes pensaba que me había tocado vivir un momento terrible de la historia. Yo quería ser Daniel el Rojo en el mayo del 68. Decía, ay, qué horrible el siglo que me ha tocado vivir. No, pero creo que estamos viviendo la primera cuarta parte, digamos, del milenio. Está siendo bastante complicada. Creo que la migración nunca, o por lo menos en los últimos 30 40 años, no había estado tan cargada de una potencia política. Es decir, el migrante es la gran figura contemporánea.
porque además ni siquiera hay una heroicidad en su movimiento, sino hay una cierta noción de supervivencia, ¿no? Que es una de las cosas que me llama tanto la atención, porque por lo menos en la diáspora, en la mayoría de las diásporas, tienen siempre una tragedia por detrás, ¿no? Lo que pasa es que las vemos en el tiempo y le damos un sentido. Es lo que te decía, toda la migración siria, por ejemplo, que se convirtió en todo un tema para Europa, hoy sigue teniendo consecuencias. La migración venezolana es vista según el filtro de quien desea dar una lectura ideológica. Los migrantes climáticos tienen otro punto de vista y además están vistos en otro prisma. Pero la realidad es que creo que nunca habíamos estado en un momento en el que tantas cosas estuviesen en entredicho y con gente moviéndose, ¿no? Sí. De hecho, tengo una amiga escritora que quiero muchísimo que está intentando volver a Ucrania, ella es ucraniana, Margarita Yakovenko. Margarita, sabía que Margarita la... Sí. quiere volver a Kiev, quiere hacer unas cosas y no puede entrar. No, entonces yo le decía, pues mira, le digo yo, más o menos, ella fue en el 2014, cuando el Donbass. Pues mira, en 10 años cómo han cambiado las cosas. Entonces, toda esa sensación de desgarros que hay en el movimiento, ahora a mí me parece que hablan mucho más que hace 30 años, 40 años. Hace 40 años quizás no teníamos, la globalización no sonaba una cosa distinta, no sonaba un movimiento de supervivencia o de reacomodo. Esos desplazamientos, esa situación, esto que estamos viviendo, bueno, Julia Navarro dice que el gran problema del mundo moderno es sin duda alguna la migración y la gran responsabilidad del mundo también es la migración. ¿Piensas que en estos movimientos, en esta situación del mundo, la literatura juega un papel importante? Mira, yo te voy a ser muy honesta. A ver, yo soy de las que piensa que el lenguaje es importante, el lenguaje nos plantea problemas. Cuando ponemos las cosas por escrito, somos capaces de complejizar y de pensar en ellas. Así que Mm, siempre a priori voy a pensar eso, ¿no? Lo que pasa es que otra cosa también es la discusión mm, literaria o no, que ya se convierte es en la conversación pública. Yo siento que hay una es un signo de los tiempos, no sé si es un ramalazo de la cultura de la cancelación, en el cual parece que la capacidad de pensar y ponerse en los zapatos de otro es muy difícil. Esta idea de que solo una mujer negra podía traducir una mujer negra, ¿no? mm. O que solamente, es decir, esa catapulta inmediata de la ficción y la literatura para problematizar cosas se ha encerrado en una discusión identitaria, ¿no? Entonces, eso creo que puede estar afectando, pero la literatura sigue estando allí. Es decir, hoy día, por lo menos, no sé, seguramente impugnaríamos la mitad de los clásicos realistas, pero ¿cómo es posible que un hombre escriba por una señora rusa que se tira a las vías del tren, ¿no? Entonces, pero sí, sí, yo siempre voy a estar a favor de la literatura porque además es un documento humano que además nos permite leer cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Mm. Es increíble cómo textos escritos en el mundo de 1914, 1918, en el centro de Europa, se parecen tanto a hoy, ¿no? No lee a Joseph Roth sus años de hotel y tú dices, uy, Dios mío, cómo se parece este mundo al anterior. Mm. Hay un amigo que quiero mucho, Vilas, Manuel Vilas, Que que él estuvo dice que contigo en Venecia, y, ¿no? estuvo en Venecia exactamente y me decía, Vilas, Karina, yo me siento como una persona de 1925. ¿Sabes? Que nos va a caer una enorme encima y no lo sabemos. Entonces, bueno, afortunadamente la literatura tiene esa cosa para que uno se sienta menos solo, se Mm. sienta menos perdido, que es extrapolable al cine, es extrapolable a cualquier acto creativo, ¿no? Karina, en Venezuela sabemos que hay una enorme censura, no hay Mm, medios libres, no hay una red de bibliotecas públicas como la que puede tener España, los libreros pues son una especie en extinción, todo. ¿Tú tienes conocimiento de algo, de que tus libros estén en Venezuela, de que haya clubes de lectura? Bueno, la película es mm. imposible que pueda ser transmitida en Venezuela. ¿Cómo tienes desde Venezuela te han dicho algo de tus libros, de tu literatura? Sí, a ver, Visual. he recibido comentarios de muy diverso tipo, es decir, Ujú, normalmente suelen llegar, o sea, suelen llegar, no, se hizo una edición de La hija de la española con la Universidad Católica Andrés Bello, que en principio esa edición, digamos, se dio. ujú. Eh, pero hace poco, hablando con un amigo, me dice que me había encontrado una feria del libro chavista, la oficial, pues la que se organiza Claro. oficialmente. Entonces, bueno, lo extraño es que lo estuvieran vendiendo. Oh, Es lo, estaba ahí. sí, lo extraño era eso. Yo digo, bueno, está clarísimo que no leen.
esta O, gente, o esta esa gente persona perdió el trabajo. no me O ha esa. pasado el... Entonces, claro, ocurren esas cosas, ¿no? Yo no, estoy muy preocupada por lo difícil que está siendo para los gestores culturales en Venezuela, no Mm, solamente pero el equipo organizador del Festival de Cine venezolano, una parte está fuera del país porque están imputados por delitos de odio y por malversación, solamente por haber permitido que Simón se distribuyera. una película que también Una refleja la... película que además es muy curioso porque es una película contra el régimen creo que es Venturini, creo que es el que la dirige. Es una película que denuncia el régimen autoritario, pero probablemente sea la película donde más claramente queda, ¿no? El apisonamiento de un régimen autoritario. Se parece que hubiese ganado, ¿no? El régimen autoritario. Pero bueno, a lo que Da voy, igual. sea, hay gente que no, y creo que el temor de ser castigado, arbitrariamente secuestrado, arbitrariamente está haciendo que cualquier ejercicio cultural de conversación con la realidad es prácticamente un gesto heroico, ¿no? Yo lo Mm, pensaba en estos días, o sea, hay que tener muchas ganas de hacer, de crear para meterse en problemas de ese tipo, porque además hemos visto que el régimen actúa de una manera muy arbitraria, ¿no? muy perversa, ¿no? También. Muy perversa y muy arbitraria. Pero sin duda alguna, yo sigo pensando eso o la gente que hace cosas en Venezuela tiene que tragar mucha harina para poder hacerlas, ¿no? Mm, Lo cual también me parece que es valioso, ¿no? Y también es información. sí, totalmente. Karina, me queda poco tiempo. Como periodista o como escritora, ¿qué es lo que te gustaría escribir próximamente de Venezuela? Mm, no, sí sé, sí sé, sí sé, sí sé. Me gustaría mucho escribir la muerte, me gustaría mucho escribir la muerte desde fuera. Me gustaría mucho escribir la generación digamos, esa generación que murió fuera, la mitad de ellos con deterioro cognitivo o Alzheimer, en sitios que no se reconocían. Lo difícil que es migrar, es un poco como esta idea de migrar con tu padre, ¿no? Como es tal cual como la tragedia griega, irte con tu padre ciego, ¿no? Escapar de la ciudad con tu padre ciego. La verdad es que es una de las cosas que me gustaría mucho escribir. No sé si lo consiga en un tiempo, pero sí, sí, la verdad es que ese es el tema que me llama la atención, porque creo que es una pesadilla y además es tan universal, no caduca en el tiempo. No, y puede ser aplicable también para otro país, o sea, no Claro. necesariamente para Venezuela, sino para todos estos que están viviendo éxodos masivos de migración. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Karina, una recomendación de libro, algún libro que te haya atrapado así últimamente, que tú digas, esto lo tienen que leer, sí, porque me ha encantado. ¿Cuál sería? Tengo dos. Uno, porque lo acabo de Mejor. terminar anoche, es un descubrimiento personal, un escritor de Mozambique que se llama Mia Couto, Ok. eh, que se llama Tierra Sonámbula. Es una novelista viejo, su novela más reciente es del 2022, pero me encanta, es perturbador absolutamente. Tierra sonámbula, ¿vale? Y el otro libro, que sí es una maravilla, se puede conseguir, está editado por Pepitas de Calabaza, que es un monólogo poético que hizo Alberto Conejero de Leonora Carrington, se llama Leonora. Es un monólogo teatral de esta pintora, además que es surrealista mexicana, pero es todo su proceso de desgarro personal, escrita con una potencia. A mí, Conejero, soy muy propensa a leer teatro y a mí el teatro de Conejero me fascina. Y de verdad que es una edición pequeña de una belleza absolutamente fulminante. Y además creo que, aprovechando que estamos hablando de Granada y en Granada, creo que Alberto está colaborando con los Avis En en la película, este Lorca, que el otro día pasé por la ciudad y me encontré a uno de los Avis, además, con una capucha así por el albaicín, y yo dije, sí, hijo, nadie te reconoce. Además, en serio, y la primera vez que fui me los encontré también en la casa de Lorca documentándose. Y creo que Conejero los ha ayudado mucho. Y la verdad que es una voz interesantísima. Yo les recomiendo enormemente este monólogo. Se lee en nada, en una noche, como bueno, mucho. tenemos, tenemos tarea, ver Aún es de noche en Caracas y leer estas dos recomendaciones de libro. Bueno, y antes de terminar, porque es que yo debo decir que Karina es venezolana, lleva muchos años viviendo en Madrid, pero ahora pareciera tener un coqueteo con Granada.
Yo es que, como dice mi madre, está en su etapa andaluza. Es que el sur llama, Karina, Es el que, sur no, es que llama. claro, yo he ido pasando por etapas, ¿no? Tuve mi etapa castellana, tuve mi etapa balear, ahora estoy en mi etapa andaluza y la verdad es que sí, a Granada le debo muchísimo. La siguiente novela, Nazarena, es todo un... hay mucho de Granada, hay muchísimas cosas, de Lorca metido, pero mucho más que Lorca, hay un montón de historias, todas relacionadas con la Virgen de las Angustias, em, Wow. que están en Nazarena, que sale el 12 de febrero. Ahora sí. Ay, qué buena noticia. Esa era la siguiente pregunta que iba a hacer, Sí, así como que hay fecha, hay estimado. sí, Qué sí, sí, bueno, sí, Karina, te estaremos esperando aquí en Granada como siempre, por estaremos favor. esperando siempre tus novelas, tus escritos, tus artículos y por supuesto tu voz, porque además Karina, con sus etapas, como ella dice, que ahora está en la etapa andaluza, es que Karina siempre escribe en movimiento, como ella misma lo Sí. dice. El Hombre, movimiento muchas de ella la gracias. llama, el movimiento de ella la inspira y nosotros estamos felices de que nos sigas dando esa literatura, esas novelas tan maravillosas. Karina, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ti, Betty. Un abrazo enorme. Quienes quieran conseguirte en Instagram, ¿cuál es tu cuenta? Arroba la KSB. Ese es mi acá, mi nickname artístico. Las iniciales de su nombre. A mí me pueden encontrar por @LaBettyBlogger y nada, nos seguimos escuchando en otra oportunidad aquí en la sección de cultura de Radio Granada. Muchísimas gracias, tengan todos buen día. Adiós.